Pues en este vídeo vamos a aprender en qué consiste un lanzamiento o tiro horizontal. Cualquier lanzamiento, tanto el horizontal como el parabólico, consiste en un movimiento compuesto por dos ejes, tanto eje horizontal como eje vertical. Hasta el momento, cuando hemos hablado de un movimiento rectilíneo, nos movíamos en una sola dimensión, y los movimientos en dos dimensiones con los que estábamos más familiarizados hasta el momento eran los movimientos circulares, tanto movimiento circular uniforme como uniformemente acelerado. Este es otro tipo de movimiento bidimensional que todavía no conocemos y que consiste en la aplicación de dos movimientos en dos ejes distintos, tanto el eje horizontal como el eje vertical. ¿En qué consiste el lanzamiento horizontal? Imaginad que tenemos un avión que está volando de izquierda a derecha y está moviéndose con un movimiento rectilíneo uniforme. Imaginad que está, por ejemplo, viajando a 200 km por hora, no lo sé, me lo estoy inventando. Ese avión que está viajando de manera uniforme, de manera horizontal, MRU, en un momento determinado deja caer, no lanza, deja caer un objeto desde la bodega. ¿Qué ocurre? Que inicialmente el objeto empieza su movimiento con la misma velocidad horizontal que lleva el avión, es decir, al principio solamente lleva velocidad en el eje X. ¿Qué ocurre? ¿Se va a mover así siempre, de manera horizontal? No, porque recordemos que nosotros, al movernos a una cierta altura a la que va moviéndose el avión, va a empezar a actuar la fuerza de la gravedad, con lo cual ese objeto va a empezar a caer de manera simultánea al movimiento horizontal que lleva, con lo cual ya tendríamos una composición de dos movimientos. El movimiento horizontal, que siempre va a ser el mismo, siempre va a tener carácter de MRU, mientras que va a tener también un movimiento vertical, que como va a estar sujeto a la acción de la gravedad, ese va a ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por tanto, en un lanzamiento horizontal tenemos dos tipos de movimiento. El movimiento horizontal, que va a ser, como ya he dicho, un MRU, mientras que de manera vertical voy a tener un movimiento vertical, voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado por acción de la gravedad. Bueno, en los libros vais a encontrar muchísimas ecuaciones, tanto del lanzamiento horizontal como del lanzamiento vertical. Yo no os aconsejo que memoricéis ecuaciones sin entenderlas, porque al final llega el momento en el que os tengáis que examinar, os vais a poner nerviosos, se os van a olvidar y no vais a hacer nada. Yo lo que os recomiendo es que, como nosotros ya llevamos varios años estudiando tanto el MRU como el MRUA, vamos a analizar qué ocurre en cada uno de los ejes y vamos a plantear las ecuaciones que ya sabemos, tanto para el eje X como para el eje Y. Por eso es muy importante que para la posición utilicemos la X cuando estamos refiriéndonos al movimiento horizontal, mientras que la Y cuando nos estemos refiriendo al movimiento vertical. Así no nos vamos a liar. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Antes de empezar a analizar ecuaciones de movimiento, voy a terminar de analizar qué ocurre con ese objeto que ha caído desde la bodega del avión. Al principio, como ya digo, todavía en el momento inicial de caer no iba acelerado, solamente llevaba movimiento horizontal uniforme, solamente llevaba una velocidad Vx, es decir, solamente tenía velocidad en el eje del X. ¿Qué ocurre? Que conforme va avanzando, la gravedad va cogiendo fuerza, va haciendo un efecto cada vez mayor, y si me voy fijando, aunque al principio no había velocidad inicial vertical, conforme va pasando el tiempo, ya digo que la gravedad va surtiendo efecto y cada vez se va acelerando más en el eje vertical, con lo cual conforme pasa el tiempo va a tener cada vez más componente vertical de la velocidad. Pero sin embargo, si os fijáis, la componente horizontal de la velocidad va a ser siempre la misma, porque ya he dicho que en el eje horizontal siempre voy a tener MRU. Bueno, pues aquí se trata de analizar qué ocurre tanto con la composición como con la velocidad en el eje X y en el eje Y. Y me pedirán que calcule un parámetro que voy a ver ahora después. Antes de eso, voy a analizar la posición y la velocidad en ambos ejes, teniendo en cuenta el tipo de movimiento. Primero, me voy a fijar en la posición. Vale, pues vamos a ver la posición en cada eje. La posición en el eje horizontal la voy a llamar X. En el eje horizontal no he dicho que tenía MRU, sí. ¿Cuál es la única ecuación que tengo o que utilizo en el MRU? Esta.
posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Esa es la única ecuación que tengo en MRU. Lo único es que a esta velocidad, por no llamarla v, ya que estoy trabajando en dos ejes a la vez, la voy a particularizar y voy a decir que ya que estoy en posición horizontal, esta va a ser la posición horizontal y por lo tanto la velocidad que lleva horizontal. Va a ser esta de aquí, Vx. Ojo, que es constante. Si esto es un MRU, esta velocidad Vx siempre va a ser constante, siempre va a ser la que llevaba al principio. ¿Que valía 200 km por hora? Pues siempre va a valer eso. ¿Que vale 50? Siempre va a valer eso. Es constante. Vale, ya tengo la posición en el eje X. ¿Qué pasa con la posición en el eje Y? Bueno, pues lo primero es que la voy a llamar, la voy a llamar Y, porque estoy en el eje vertical. Y como en el eje vertical he dicho que tengo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado porque actúa la gravedad, voy a ver cuál es la ecuación de posición para el MRUA, y es esta, y es igual a I sub 0, es decir, la posición altura inicial que tenía al principio, más V sub 0 por T, más un medio de aceleración, que en este caso sería la de la gravedad, por el tiempo al cuadrado. Una cosa, voy a hacer lo mismo con la velocidad. Como ahora me estoy refiriendo al movimiento vertical, no la voy a llamar v sub 0 a secas, voy a decir que es v sub 0 pero en el eje Y, y así no me lío. La g, ya he dicho que iba a ser la aceleración de la gravedad, la tenéis aquí. Ojo que este es el módulo. Aquí tenemos que tener la misma precaución con los signos que yo tenía cuando hablaba de MRU y MRUA por separado. Podéis colocar el sistema de referencia donde queráis. A mí me gusta colocarlo siempre lo más abajo y a la izquierda posible. Es decir, mi sistema de referencia, mi origen de todo, estaría colocado ahí. ¿Qué gano colocándolo lo más abajo y lo más a la izquierda? Pues que no va a bajar más de este nivel y que siempre se va a mover en el sentido positivo de las X, con lo cual me voy a quitar muchos signos menos. Sin embargo, el colocar el sistema de referencia aquí hace que la aceleración de la gravedad sea negativa, porque es un vector que se acerca al sistema de referencia, y todo lo que se acerca al sistema de referencia, recordad que tiene un signo negativo. Lo tengo que tener en cuenta a la hora de sustituir aquí el menos 9,8, pero de momento yo en mi ecuación lo voy a dejar positivo. Cosas a tener en cuenta sobre estas dos ecuaciones. Vale, primero, posición inicial horizontal. Si yo he colocado mi sistema de referencia lo más a la izquierda posible, significa que cuando mi objeto comienza a moverse, va a estar justo aquí, justo sobre el sistema de referencia, con lo cual la X va a valer 0. Es una de las ventajas que tiene colocar ahí el sistema de referencia, con lo cual para mí esa posición inicial vertical va a valer 0. Más cosas a tener en cuenta. I sub 0. I sub 0 es la altura inicial que llevaba mi avión cuando dejó caer el objeto, con lo cual esta no puede valer nunca 0, pero me la darán seguramente como dato. El avión vuela a una altura de 1000 metros, pues entonces yo sustituiría ahí 1000. Sin embargo, v sub 0i es la velocidad inicial que lleva el objeto justo cuando se inicia el movimiento, justo cuando se deja caer. Lo más normal en este tipo de movimientos es que la velocidad inicial vertical valga 0. Es muy raro que sea lo contrario. Tendrían que lanzar algo hacia abajo, pero no es el caso. Como se deja caer, yo sé que todo lo que se deja caer, su velocidad inicial en el eje vertical también va a valer 0, con lo cual esa parte se iría. Puedo simplificar un poquito estas ecuaciones. Esta me quedaría como x es igual a vx, que he dicho que era constante, por t, y la posición vertical va a ser y es igual a I sub 0, que es la altura desde la cual comienza a caer, más un medio de gt cuadrado. Bueno, pues ya tengo las dos ecuaciones de posición. Las he simplificado con cosas que yo sé del MRUA. Siguiente ecuación que puedo plantear, las relevantes o las referentes a la velocidad. Vale, vamos a ver qué pasa con la velocidad en cada eje. Eje horizontal. ¿Qué he dicho que pasa con la velocidad? Que yo tengo un MRU, la velocidad siempre va a ser constante. No hay ningún tipo de ecuación ahí. Ahí, por lo tanto, la velocidad en el eje horizontal siempre va a ser un valor constante, que me diga el enunciado. Se queda así.
¿Qué pasa cuando tengo el eje vertical? VI. ¿Cómo calculo yo esa velocidad? Bueno, pues como tengo un MRUA, utilizo la ecuación de velocidad del MRUA, que si os acordáis sería V es igual a V sub 0 más aceleración por tiempo. Mi aceleración es G, así que pongo ya directamente G por tiempo. Y una cosa para que no se me confunda, a esta velocidad inicial, como estoy en el eje vertical, la voy a particularizar y le voy a poner el apellido V sub 0i para no confundirla con esta que es horizontal. ¿Puedo simplificar un poquito? Pues sí, no he dicho yo que mi objeto caía, no se lanzaba hacia abajo. Eso quiere decir que no voy a tener al principio del todo ninguna velocidad vertical. Por lo tanto, esto va a valer 0. Y se me puede simplificar un poquito de manera que la velocidad horizontal siempre es constante, mientras que la velocidad vertical va a ser igual a g por t. Y ya tengo ahí mis dos ecuaciones de velocidad, una en cada eje. Con esto voy a resolver todos los ejercicios, todos. Dependiendo de los datos que me den y de lo que me pidan, yo sustituyo y resuelvo. Una de las cosas que suelen preguntarme comúnmente es lo que se conoce con el nombre de alcance máximo. ¿Qué es el alcance máximo? Bueno, pues como su nombre indica, va a ser cuando caiga al suelo, cuánto se ha alejado este objeto sobre la horizontal del punto de lanzamiento. Pues en este caso, según este dibujo, si el objeto cae aquí, esto que estoy marcando sería el alcance máximo. Se le conoce o se le representa como X máxima, porque es lo más lejos que va a llegar sobre el eje X. Vale, no hay que aprenderse ninguna ecuación de memoria, de verdad. Voy a ver qué se cumple en este punto, que es justo cuando cae al suelo. ¿Qué es lo que se va a cumplir aquí? Pues que como cae al suelo, aquí en este punto la condición es que la altura y al llegar al suelo vale 0. Y vale 0 porque yo he colocado mi sistema de referencia justo sobre el eje X, lo más abajo posible. Entonces al caer y al llegar al suelo se cumple que la y, la altura, va a valer 0. ¿Cómo quiero o cómo puedo calcular este valor del alcance máximo? Bueno, pues lo que está claro que me están pidiendo es una distancia sobre el eje X. Me estarían pidiendo esto, ¿vale? Pues vamos a ver. Esto que estoy marcando, la velocidad horizontal, va a ser un dato. Lo que no voy a conocer es t, es decir, el tiempo que ha estado moviéndose el objeto desde que se deja caer hasta que llega al suelo. A ese tiempo se le va a conocer como tiempo de vuelo, ¿vale? Bueno, pues para poder calcular cuánto vale esta x, que es la que me interesa, necesito conocer antes cuánto vale el tiempo de vuelo. ¿Y de dónde lo saco? De aplicar esta condición. Si yo sustituyo en esta ecuación que estoy marcando, la de y, que y vale 0, me sale que 0 es igual a la altura desde la que fue soltado, lanzado, que eso va a ser un dato, más un medio de g, que es la aceleración de la gravedad y que yo la conozco, por t al cuadrado. Como esto es 0, esto es un dato, la g la conozco, despejo el tiempo de vuelo. Y con este tiempo de vuelo me voy aquí arriba, sustituyo y como conozco la velocidad inicial, despejo la x. No hace falta aprenderse ninguna ecuación de memorieta. Pienso qué ocurre en cada momento, que se cumple y voy despejando según me va haciendo falta. Por lo tanto, si queréis que lo resumamos un poco, esto se calcula en dos pasos. Primero tengo que calcular el tiempo de vuelo, que esto lo voy a hacer de la ecuación de la x, y con el tiempo de vuelo calculo el alcance máximo. Perdón, esto es de la ecuación de la y, ahora sí, y aquí utilizando la ecuación de la x, ¿vale? Esa es la manera de calcular el alcance máximo. Más cosas, esto es muy típico, por eso lo he marcado aquí, pero como me pueden pedir muchísimas cosas. Me pueden pedir el tiempo de vuelo, aquí lo acabo de sacar. Me pueden pedir, por ejemplo, la velocidad en este punto de caída. Si yo quiero calcular la velocidad aquí, pues una vez que tengo calculado el tiempo de vuelo, me vendría a las dos ecuaciones de la velocidad. La velocidad sobre el eje X siempre es la misma, no cambia. Y con el tiempo de vuelo y la g, saco cuál es la velocidad y en ese punto. Una cosa que es muy importante, que se os olvida. Voy a poner aquí una banderita, porque esto es
muy importante, ¿vale? La velocidad. Cuando me pregunten por la velocidad en cualquier punto, la velocidad yo no puedo decir vale 100 kilómetros por hora o vale un número, no, porque yo ya sé que me estoy moviendo en los dos ejes del espacio. Yo ya sé que mi velocidad tiene dos componentes, la x y la y. Como mi velocidad por defecto es un vector, yo tengo que definir esta velocidad como vector, es decir, esta velocidad va a tener una componente x por el vector unitario y más una componente y por el vector unitario j. Ahora, ¿de qué se trata? De que en un instante determinado, conociendo el tiempo de vuelo, esto yo ya sé que es constante, no me va a cambiar, pero yo sepa calcular cuánto vale vi sustituyendo aquí el tiempo de vuelo y complete el vector con los dos valores. Ese es el vector. Cuando me pidan velocidad secas, se están refiriendo al vector. ¿Que me piden módulo de la velocidad? ¿Me piden celeridad? Entonces sí, me estarían preguntando el módulo del vector. Y yo, conocidas las dos componentes, lo calculo. Una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado. Y le hago la raíz cuadrada y eso me daría el módulo de la velocidad. Pero por defecto, cuando pregunten velocidad, me preguntan por el vector, que ya no estoy trabajando en una sola dirección, ¿vale? Y eso sería toda la teoría que os haría falta para resolver cualquier lanzamiento horizontal. Ahora subiré después un vídeo con un ejemplo.